Vamos a tocar primero la historia de nuestra raza y luego el patrimonio cultural de Puerto Rico. ¿Por qué? La historia de la raza de caballo paso fino comienza a escribirse en el siglo XVI con la llegada del equino ibérico a Puerto Rico. ¿Qué contribuyó para que esto se diera? Obviamente pudo haber ocurrido en otros países, pero ocurrió aquí, que teníamos que ofrecer unas condiciones particulares de aislamiento, de nuestro aislamiento geográfico y los sucesos de los siglos posteriores, del 16 al 18. La llegada de los equinos de Norteamérica y de otras razas a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, con la invasión estadounidense. Todo esto contribuyó a que nosotros desarrolláramos esta raza. De una manera u otra afectó la entrada del caballo criollo colombiano a Puerto Rico en el siglo XX y su influencia hasta el presente. Lo ocurrido durante esos 5 siglos marcaron la historia de nuestra raza caballar, el paso fino. Vamos a tratar de poner en perspectiva, de forma objetiva, lo ocurrido cronológicamente, considerando todas las variantes que han influenciado el desarrollo de esta raza desde todo punto de vista. Espero esta presentación sea de su agrado. Yo me inspiro de vez en cuando, algunos viernes por la noche, después de ganarme unas cuantas medallas y acercarme a Don Quijote, y lo presento de esta manera, ¿no? Me gusta decir que es un concepto, el paso fino. No es un concepto que nos sentamos en una mesa y lo discutimos y lo preparamos. No, es algo que ocurrió espontáneo por la necesidad. Yo digo que el paso fino es la expresión sonora de una isla-nación, archipiélago caribeño. Es la clara marcación de un ritmo, armonía, cadencia y suavidad, expresado con brío de forma isócrona e isométrica, característico del compás musical de Puerto Rico, que se manifiesta en el andar de una raza equina conocida zootécnicamente como la raza de caballos de paso fino. Y esto da origen a un deporte enfocado en reconocer los mejores exponentes de la armonía y suavidad del particular andar de esta raza única en el mundo. La raza de caballos de paso fino en Puerto Rico es producto del ingenio del jíbaro puertorriqueño. Decimos que es la más antigua y más fina de este lado del mundo. Tenemos peleas con los, no peleas, discusiones con los peruanos, que también hacen ese reclamo. Y a nosotros nos tomó casi tres siglos en desarrollarlo. Como les dije anteriormente, el aislamiento geográfico del resto del mundo mantuvo cerrado este inventario de la población equina nuestra, limitándose a los que existían y se reproducían en la isla, por lo que no había un tráfico de nuevas razas o poblaciones equinas entrando constantemente a la isla. Esto mantenía cerrada la población caballar de la isla, intensificando los niveles homocigóticos de la estructura genética. No es lo mismo en un 100/36 que en un país inmenso, con 5 fronteras alrededor, puede ser el caso de Colombia. Inclusive Cuba es 13 veces más grande que nosotros, y Colombia ni se diga. O sea que no es fácil que ocurra esto en todos lados simultáneamente. Yo digo, yo no soy científico aquí, bueno, los científicos saben más que yo de esto. Homocigótico, así es que se describe, pero yo tiendo a decir que homocigótico es cuando usted entra a una tienda de zapatos y solamente el modelo de zapato que hay es el mío, diferentes tamaños y diferentes colores, pero un solo modelo. Heterocigótico puede ser mi modelo de zapatos, tu modelo de zapatos y tu modelo de zapatos. Son 3 modelos diferentes tamaños y colores también. Por eso es como yo trato de explicarlo lo más sencillo posible. Okay. Durante el periodo de principio del siglo XVI a fines del siglo XVIII, el resultado de la combinación de estos ejemplares de andares laterales y diagonales que llegaron a la isla, con los elementos externos de viaje por la topografía de la isla, produjo ciertos individuos con características de mecánica de paso diferentes a aquellas de sus antecesores. Luego, a través del proceso racional de apareamiento selectivo controlado por el hombre, se fueron fijando las características que hoy conocemos como las de la raza de caballo paso fino. Obviamente, al ser tan pequeñito nuestra extensión territorial, era más fácil mover los caballos y encantarlos en diferentes áreas de la isla. Y obviamente surgió una tradición equina que estableció nuestro pueblo por ser el único medio rápido de transportación. Y eso lo encaminó al desarrollo de una raza de excelencia con características particulares que estableció pauta en las Antillas y posteriormente en el mundo entero. Si ves que estos tiempos se pone nervioso, me persiguen todos lados, pero va abajo.
Después de 2 o 3 Quijotes de eso, se tranquiliza la madre. También estaba lo del orgullo de poseer y ser visto en un ejemplar criollo de características únicas de paso. Eso elevaba el sentido de logro, autoestima y pertenencia del jíbaro, fomentando de esta manera el interés por la crianza. Básicamente, ¿en qué nos concentramos? Nos concentramos en una mecánica de 4 tiempos laterales, que pues vino a ser la característica principal de nuestra raza, transmitible invariablemente de generación en generación. Los tenemos con un poquito más de velocidad, un poquito menos de velocidad. En algunos casos algunos se los endosan, pero eso es parte de la raza. No es lo que domina. Hay excepciones, como en todos lados. Ya empezamos a ver unos escritos, y los voy a llevar a través de un sinnúmero de escritos para darle sentido a todo esto. En el 1710, principios del siglo XVIII, don Adolfo de Hotto nos dice, en el libro Ciudad Murada, que todos montados en briosos caballos disfrutaban por la ciudad, briosos caballos. Más adelante, obviamente esta cita lo que nos dice es que la raza iba en desarrollo y que el brío, la energía, era uno de los elementos importantes que va a exhibir la raza a través de los siglos, luego establecido. En el 1765, siglo XVIII, seguimos allá atrás, ¿cuántos equinos se vendieron? Lo que indica que iba desarrollándose un interés fuera de la isla por los equinos de Puerto Rico. 1782, Efraín Yiguabati de la Sierra termina el libro, pero se publica en 1788, y hablaba de que los caballos que son muy veloces y de una marcha muy cómoda. Seguimos viendo cómo el término cómoda, marcha cómoda, más adelante los ven, son de buen cuerpo, tienen un paso natural, muy aventajado y cómodo. No se estaba llamando paso fino en ese momento, pero estaba cerca de llegar a llamarse así. Los mejores suelen andar una legua por cuarto de hora sin dejar su paso natural. Una legua es como un cuarto de milla, más o menos, sin dejar su paso natural. Por ahí sigue hasta que llega el francés André Pierre Ledoux, y observando las carreras de San Juan dice: no tienen trote ni galope ordinario, sino una especie de andadura, un paso tan precipitado que el ojo más atento no puede seguir el movimiento de sus patas. Siguen. Aquí queremos que vean cómo el historiador nos dice la velocidad, que pudo haber sido correr, pero no indica que va corriendo ni al escape, pero que tampoco es trote ni galope ordinario, siendo el trote y galope andar en diagonales, sino una especie de andadura, un paso tan precipitado que el ojo más atento no puede seguir el movimiento de sus patas. Vamos a ver si salen. Mi buen amigo, por si acaso, cometo una barra basada aquí cuando le dé el botón. El ejemplar toro negro, un hijo de cofre sin cadeneta en la década del 70, a paso fino y en andadura. ¿Tiene por algo? Bueno, no lo veo, pero mira. Ahí va. Ahí está. Esto es la década del 70, el negro Willan tendría 5 años ahí. Ahora tiene 40, hace 45 años. Carajo. Se me olvidan esas cosas. Pues como le dije, lo que decía André Pierre Ledoux lo vamos a ver en nuestro caballo, aquí andando al paso fino, y más adelante lo van a ver en una competencia en el Irán Bithorn a la andadura, o algo bien parecido a la andadura. Ahí cuando Cachorro estaba narrando eso, le decía al negro que 20 años son nada. Ahora estamos hablando de 45 años son nada. Esta es la parte de atrás de la caja de Minín, cuando se usaban los aperos blancos. Avanza. Un par de minutitos lo que dura. Ahí viene el caballo, a lo que decía Andrés Pierre Ledoux en 1797. Negro. Entonces, ahorita van a ver un cantito donde sale aquel caballo oro negro de don Pepe Grajales, aquellos
que lo recuerdan. Se saludan ahí los dos. Tuve el privilegio de verlo. Perdóname. Que tuve el privilegio de verlo. Ah, muy bien. No, yo creo que unos cuantos aquí lo vieron. Ahí está don Pepe Grajales con su bono negro. Bueno, le doy otra vez. Vemos como ya en todas estas citas del siglo XVIII se notaba claramente lo que es nuestra raza. Marcha muy cómoda, paso natural, muy aventajado y cómodo, sin dejar su paso natural. Y obviamente, sin dejar su paso natural, es una de las cualidades más importantes del jugamiento, ese triple apoyo que da el sostenimiento de paso, que es la esencia del paso fino. Ya para el siglo XVIII, en el libro Fiestas y Juegos de Puerto Rico, la página 113, párrafo final, los puertorriqueños catalogaban a sí mismos sus caballos en razón de la manera que caminan. De esta suerte los había trotones, había sus trotoncitos por ahí, y de paso corto, de paso largo y de mucho paso y brío. Nótese la cita paso corto, que es una de las cualidades principales, la ejecución del paso fino. Ya en otra de las citas que incluimos, se hablaba del moderado paso criollo. Y obviamente ese paso criollo que lo que podemos concluir es que iba presentando un paso particular, que ya se podía llamar criollo, muy particular y diferente, estableciendo la base para lo que luego se bautizaría como paso fino. Todas estas citas históricas nos resumen las características de lo que ya era una raza definida para el siglo XVIII, aunque todavía no tenía el nombre de paso fino. Más adelante vemos cómo empezamos a exportar muchísimos ejemplares. En un periodo de 12 años se vendieron 2.800 caballos casi. Yo no creo que la raza incluya 3.000 caballos hoy vivos. Eso pues siempre asusta. El caballo de Puerto Rico es famoso en las Antillas y constituye una importante rama del comercio de la isla. Estas citas tan tempranas de exportación de nuestros caballos para todas las Antillas en el siglo XVIII y XIX nos confirman que lo que yo llamo el genoma del paso fino en la estructura genética de nuestra raza caballar estaba ya establecido, por lo que eran famosos y deseados por estas características en las Antillas, y que se pudieron haber propagado sin control, ya que una vez salían de la isla era casi imposible seguir su trayectoria, saber lo que ocurría con ellos y hasta dónde podían llegar, quién los podía obtener y cómo los combinaban con otras poblaciones caballares. Algo que nos hace pensar que muy probable, con el pasar de los años, otros países podrían desarrollar poblaciones caballares con características de paso parecidas y posteriormente las reclamaran como autóctonas de sus países o regiones. Todo eso pudo haber ocurrido. Ya en el libro de la ganadería de Puerto Rico, de Dr. Jaime Bagué, él nos dice cómo la crianza de ganado caballar corría pareja con la vacuno. Entonces hay una cita de allá del 1840. Llegó don Ramón Aponte a la llanura de Yabucoa, 2 yeguas hijas de un caballo árabe que fue importado por un señor de Ponce. Por ahí sigue hablando hasta que nos dice: era motivo de orgullo para este propietario presentar sus jacos para competir y ganarse los premios de andadura paso fino. Ya ahí habla de paso fino en 1840. Y por ahí sigue la Gaceta de Puerto Rico en 1848, en el subtítulo Fomentando la cría caballar, como ya se establecen unos eventos para las competencias de caballo. Seguimos por ahí y las recomendaciones de Manuel Alonso en su libro El Jíbaro, la Sociedad de Amigos del País, cómo hacían con el propósito de fomentar y mejorar la crianza de caballos en la isla, y hacían competencias otorgando cintas y metálicos como premios. Por ahí sigue. En el 1854 ya nos dicen que han concurrido mayor o menor número de animales de los más perfectos que produce la raza indígena. Perfectos, raza indígena. Seguimos haciendo, acumulando información que nos trae a convencimiento de que nosotros definitivamente teníamos una raza. Lo que pasa es que mucha de esta información, como está tan regada en diferentes sitios, pues al tú establecerla en un mismo lugar y estudiarla, pues puedes determinar y llegar a conclusiones más particulares. Bueno, las descripciones, como les dije anteriormente, el mejor y más igual paso de camino,
pasos más cuadrados, etc. Esta raza también se llegó a conocer en el exterior como caballos Puerto Rico, por su particular andar y para ubicar su lugar de procedencia. Eso está en el primer libro que hizo el doctor Gastón de Arrillaga. Y ya caemos en el 1860, cuando por primera vez en la historia de la humanidad, hasta donde tenemos conocimiento, y más adelante vamos a tocar unos cuantos lugares que hemos estudiado, ya por primera vez que se conozca, en 1860 se habla de una raza conocida por este nombre de caballos de paso fino muy acuinados en la Andilla. Ya estamos en el siglo XVIII y es cuando básicamente entendemos que se establece por primera vez en la historia de la humanidad. Hoy, 5 siglos después, gracias a la tecnología científica, el estudio genético de MRT3 nos demuestra que este gen mutante presente en nuestra raza caballar en un 99.4 de la muestra estudiada es el responsable de que los equinos puedan ejecutar el paso en 4 tiempos laterales. Obviamente se hablaba del caballo berberisco, el caballo andaluz y la jaca española, la desaparecida jaca española, que era de habladura, y en esos 3 animales ese gen tenía que haber estado presente para eventualmente nuestro caballo poder manifestarse en andar. Ese gen se manifiesta en forma homocigótica en nuestro caballo, se manifiesta también en forma heterocigótica en otras razas. Abundando sobre el estudio, el doctor Rafael Rivera, dueño del potrero Aguja Azul, informa, entre otras cosas, por escrito a la Federación, en un documento que pudimos accesar. Afortunadamente, los pasos finos puros son los que mejor % de prevalencia tienen en el gen mutante. El gen que permite movimiento lateral de las patas es un gen mutante de MRT3 y es más prevalente en forma homocigótica en los puros de Puerto Rico. Esto es un científico, no es autocallar, un loco que fanático, no. La gente sabe más que yo. Vemos otro estudio más que nos dice que tenemos una raza diferente, y es el Tiger Eye, el Iris Pigmentation en Puerto Rico en paso fino horses. Establece en esta página 283: Tiger Eye has not been documented in any other breed than the Puerto Rican paso fino today. A ver si después aparece otro más. Pero en este momento, perdón, ojo de cabra. Esto es toda información que nos lleva a entender que tenemos una raza que tenemos que apreciar y cuidar. Esta raza ha perdurado a través de los siglos, a pesar de nosotros los humanos que le hacemos daño. Y obviamente todo lo que pasó, que si la prohibición de la carrera de San Juan, que si en un momento vendimos un gran gato de yeguas a Cuba, de las mejores, la llegada de otras razas a Puerto Rico, la llegada del automóvil a principios del siglo XX, que obviamente mermó el uso y la casta de caballo, la entrada del caballo criollo colombiano, que en un momento, pues, con quizás buenas intenciones, mejorar la raza nuestra, pues se pensó que era una buena alternativa, ¿no? En otros casos, razones económicas, etc. Trataron de cambiar nuestra raza, no podemos decir que tuvieron éxito. Por el contrario, nos hizo a los puristas más fuertes y más comprometidos con su bienestar y desarrollo. Ha habido un sinnúmero de leyes en Puerto Rico a favor de nuestro caballo. En el 52 William Marín lo declara deporte de caballo bajo fino en deporte nacional. En el 66 el Comité Olímpico de Puerto Rico, con motivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, los 10º Juegos Centroamericanos y del Caribe, fue un deporte de exhibición en esos Juegos. En el 87 se declara deporte autóctono. En el 80 la Semana del Paso Fino en San Juan por el alcalde Hernán Padilla. En el 88 se establece la ley 169, que establece la agroindustria del caballo de paso fino y crea el registro genealógico central, gracias a nuestro gran amigo don Glorio Ballester y un grupo, Bello Vivori, y un grupo que logró esa ley. Luego se enmendó. Y esta ley, en su exposición de motivos, establece que la raza de caballo de paso fino es considerado patrimonio cultural de Puerto Rico. Nosotros decimos que es patrimonio de la humanidad y más adelante lo vamos a tocar. Nosotros nos dimos a la tarea de estudiar todos aquellos que en algún momento dado han dicho que tienen un caballo de paso fino. Cuba, salieron los otros días un artículo en Ecus Magazine y lo estudiamos a fondo para estar seguros de los reclamos que vayamos a hacer, que tengan fundamento. Sabemos que se exportaron muchas yeguas para Cuba. Lo que pasa es que no sabemos
si sabemos que en Cuba obviamente había interés por nuestro caballo, inclusive Fulgencio Batista, la federación lo invitó a unas estatales en un momento dado. Lo que no sabemos o no tenemos certeza, si estos caballos que se llevaron a Cuba se mantuvieron castando entre sí para mantener su pureza. Si se combinaron con otras poblaciones caballeras, entonces se contaminaba la estructura genética homocigótica de la raza, creando un híbrido nuevo con una estructura genética heterocigótica. Y, bueno, no sabemos qué pasó. Claro, no sabemos que haya un registro genealógico en Cuba. Nos dice el buen amigo Horizondo, entusiasta y criador de caballos de la raza de Paso Fino, quien vivió en Cuba hasta sus 20 años, o sea que ya tenía uso de razón. Que sus familiares estaban relacionados con la ganadería, que no tenía recuerdo que en Cuba existiera una raza de caballo. Igual nos dice Pepe Jenny. Sí recuerda que me dice Horizonte que en Santi Espíritu, en el área central de Cuba, para la década del 50, la familia Madrigal tenía caballos de paso. Vimos en el artículo In Search of the Cuban Paso Fino por esta doctora que cuando preguntó en una investigación que ella hizo por purebred Cuban Paso Finos, I was often given vague answers or the subject was changed. O sea, no tenía nada claro en cuanto a eso. Igual nos dice, when I asked about the official pre-registry, bla bla bla, me dice que había un caballo Monterrey. Había un caballo Monterrey inscrito en la federación, de esos caballos bien antiguos, pero no sabemos si tienen algo que ver. Dice que probablemente para el 1961 hubo un stock boom, pero nada que quede por allí. Por eso, pues, obviamente, descartamos cualquier reclamo que pueda hacer Cuba de tener una raza de caballo de paso fino. Nos da la impresión que del artículo se desprende que hay una clara confusión entre lo que son caballos de paso y caballos de la raza de paso fino, como lo hay en otros lugares también. Fuimos a la República Dominicana, para no hacer un cuento largo corto, pues vimos todo lo que hay escrito, se exportaron caballos para la República, el autor Emilio Rodríguez de Morici, en su Enciclopedia Dominicana del Caballo, indica de Puerto Rico nos llegaban los buenos caballos y hasta los buenos aperos, como lo dice este nuevo anuncio del Listín Diario del 26 de septiembre de 1900. Frenos y serretas de Puerto Rico de la mejor clase, de venta en casa de préstamo, señor Carlos Rojas, a precio módico. Ya tú sabes. También le exportamos para allá montadores, como fue a Facundá y César, hermano. Y caballos también, como el caballo cabonado, motores de caballos, se fueron para allá. Inclusive hicimos competencias interantillanas con ellos, a base de los caballos nuestros que tenían allá. Y por ahí sigue. Seguimos viendo, ¿qué más te puedo decir de la República? Pues yo creo que en la República también comenzaron a mezclarlos luego con los caballos colombianos y los caballos locales. Y pues por ahí pues desarrollaron su propio concepto de paso fino. El doctor Pompilio Brauer en el 68, en una competencia que vino a Puerto Rico, nos dice, se llama caballo de paso fino un tipo de equino, en un artículo que escribió, desarrollado en Puerto Rico, cuyas características se determinan por una forma muy especial de andar. Y el artículo sigue, pero lo que llama la atención es que en el 68, que vienen por primera vez caballos criollos colombianos a presentarse en Puerto Rico, en una competencia internacional en el Comandante, el doctor Brauer no incluye en su descripción del caballo de paso fino ningún otro caballo del mundo, solamente habla del de Puerto Rico. No habla del caballo de paso fino de América, aunque ya existía la American Paso Fino Pleasure Horse, fundada en el 64 con ejemplares de nuestra raza. Y se había fundado a Dos Pasos en el 68, y esa entidad no usaba ni usa el término paso fino en su nombre corporativo. Cuba no tenía entidad de caballo de paso fino, Venezuela no tenía entidad de caballo de paso fino, ni tampoco Colombia. No conocemos que en Colombia hubiera alguna entidad que usara en su nombre corporativo el término paso fino. Y hoy ninguna de las 24 entidades que pertenecen a la Fedequina usan el término paso fino en su nombre corporativo. ¿Por dónde voy? ¿Cuánto tiempo llevo? Muy bien. Está bien. No te apures. Dale para adelante. Estas declaraciones del doctor Pompilio Brauer hace 50 años solamente afirman que la denominación de origen de la raza de caballo de paso fino del mundo es básicamente propiedad intelectual y patrimonio de nuestro pueblo. Estados Unidos, pues en el 64 se funda la American Paso Fino Pleasure Horse Association. Luego cambia su nombre a American Paso Fino Horse Association. Esto no es la forma, esto es antes de la forma.
Los primeros ejemplares inscritos en esta entidad son de la raza de caballo paso fino de Puerto Rico. De su página web nos habla algo interesante de su logo. The sugarcane blossoms are emblematic of our important ties to Puerto Rico and the Caribbean, pero primero dice Puerto Rico. Obviamente Puerto Rico está en el Caribe. Los lazos, obviamente reconocen los lazos que unen a esta entidad con Puerto Rico. Y más adelante nos dice en la misma página que para mediados de las 40, que fue ya lo que les dije anteriormente, se llevan de Puerto Rico caballos de paso fino para fundar esta entidad. Y adelante nos dice, they not only grew, hablando de los GIs americanos, they not only grew to admire the breed, they recognized that it was unlikely, unlike any other riding horse that existed back home. Por ahí es que empieza el afán por caballo de paso fino nuestro allá en los Estados Unidos. Pasarían 2 décadas, dicen ellos, hasta que importan pasos finos de Colombia, para entonces empezar a mezclarlo con el nuestro. En el 72 se crea la FOBA y básicamente se crea con caballos nuestros y colombianos, pero en el esto es todo el pensamiento de ellos del melting pot, de la mezcla de las dos razas, etc. Nos pusimos a estudiar el libro de 1983, el Stud Book de la FOBA, y encontramos inscritos ejemplares provenientes de países como Alemania, Brasil, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Para ellos, en la FOBA, todo, en este American Paso Fino, todo lo que viniera del Caribe o de Latinoamérica, eran ejemplares de paso fino, cuando no es necesariamente así, porque el caballo que estaba inscrito de Alemania es un hijo de Tupac Amaru, que es un caballo claramente de trocha, y los demás, aunque podían provenir de estos países, no necesariamente pertenecían a la raza nuestra. Pero en su afán de abrir este mercado mundial, pues ellos juntaron todo eso, dijeron que eso era paso fino, y así nosotros lo denunciamos en la serie documental que hicimos en el 1995. Como cuestión de hecho, el 70% de los primeros 20 ejemplares inscritos en la FOBA son de sangre puertorriqueña. Eso eran caballos, mayormente los llevados por George LaHood, y él también trajo de Colombia, y entonces así es que empieza básicamente la FOBA. Resulta ser que en el 2016 la FOBA tuvo se le estaba presentando un pequeño problema en los picaderos, debido a una situación que les estaba presentando en los picaderos de competencia, por lo que solicitaban enmendar el reglamento para crear registros separados para ejemplares de trocha y trote, y citamos de la comunicación oficial de sus socios. The Paso Fino horse exhibits one of 4 modalities of the Paso horse. Currently, Paso Fino Horse Association only registers Paso Fino horses. However, there exists within Paso Fino Horse Association registered horses which naturally exhibit trocha or trote gait or modality rather than the Paso Fino gait or modality. Y como le dije anteriormente, esto lo habíamos anticipado nosotros en 1995 cuando hicimos la serie documental, que algo así podía ocurrir. Obviamente las enmiendas no fueron aprobadas, pero entendemos que este tema puede seguir creando problemas en el seno de la FA por los problemas de heterocigotismo de la población caballera registrada en ese organismo. Como nota al cárcel, añadimos que Estados Unidos de América sigue siendo uno de los principales, si no el principal mercado o cliente de kilos de Colombia. Por sus frutos los conoceréis. Sabemos que esto puede traer muchos problemas. El hecho de que yo vaya a decirle a alguien que le vendió un caballo en 200,000 pesos que lo voy a sacar de ese registro para meterlo en otro registro puede causarle muchos problemas legales a cualquiera. Entonces, pues, por eso es que yo creo que eso se aguantó ahí, ese issue, y como que lo están manteniendo al rescoldo para evitar problemas. No queremos decir que todos caen en esa edad, pero sí, ese problema existe. El hecho de que Puerto Rico no registrara el nombre marca Paso Fino cuando establecimos y usamos el término por primera vez en la historia de la humanidad no nos quita la autoría intelectual y derecho propietario.
moral ante los ojos del mundo equino, los que usan el término a partir de entonces solo usurpan el nombre y lo copian a conveniencia. Así son las cosas. Tenemos una raza equina que es patrimonio de la humanidad. Yo voy más allá, no necesariamente de Puerto Rico, de la humanidad. Y creemos que lo podemos probar en cualquier foro. Y obviamente, por todas estas razones que ya ustedes anteriormente vieron, por ahí seguimos. Todas las primeras cosas que nosotros hicimos, la primera entidad del mundo, que es la Federación, primer libro que se escribió, todas las razones del mundo que nosotros podemos presentar, que prueban lo que estamos diciendo. Y como en un momento dado dijo el doctor Estamida Arrillaga, lo importante, podemos hablar de todos los coeficientes, consanguinidad, etc. Lo importante es nuestra dedicación, nuestra lealtad a lo nuestro, nuestro coraje y valor, para que no nos roben lo nuestro, para que no nos dañen. Y obviamente nos dice que la selección es la palabra mágica y salvadora. Yo entiendo que sí, que es la selección que se ha venido utilizando mucho más científicamente de años para acá. Y el doctor Ángel Custodia obviamente lo que hace es que reafirmar en un escrito que la raza de caballo de bajo fino es nuestra. Nos dice, si perdemos esta raza, la hemos perdido para siempre si perdemos ese banco genético. Yo creo que los verdaderos héroes que han salvado esta raza son estas entidades que se preocuparon por mantener esos registros, depurarlos a la máxima expresión. Cuando hubo momentos de dificultad, había más de un registrador en algunas de las entidades, había comités, porque 4, 6, 8 ojos, más que 2, y se tomaron las medidas necesarias, y obviamente el ADN, que simplemente pues aclara cualquier duda que pueda haber. Yo digo que los hermanos se han unido porque esta es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Hay que preocuparnos por lo nuestro, porque si no, caput.